Yo soy Santiago Maisonave, soy actor, dramaturgo y docente, con una curiosidad creciente y un acercamiento a la dirección gradual. Así que bueno, ahí estamos. Hola Santi, ¿cómo estás? Muchas gracias por acceder a la entrevista. Y en esto de cartografiar nuestro territorio vamos sumando voces, y en este caso me interesaba, empezar por tu interés de acercarte al teatro. ¿Cómo se inicia eso? El interés por el teatro lo recuerdo de toda la vida, digamos, desde chico, en el colegio, participando en obras teatrales. Había algo de la teatralidad que la verdad que me cuesta rastrear el origen. Estuvo ahí, siempre. Un acercamiento más sistemático y más serio, digamos, o no sé si serio es la palabra, pero como más organizado a la formación teatral y al teatro como práctica, empecé a hacerlo en La Plata. Porque vos te vas a estudiar a La Plata, tu carrera universitaria. Sí, yo estudié comunicación social en La Plata entre el año 96 y el 2000. Y después me quedé viviendo en La Plata un tiempo, unos años más. Tuve idas y vueltas, hice algunos viajes, intentos de ir a otro lado y finalmente volví en una época complicada de laburo y demás. Y bueno, en una época estaba laburando en una librería y empecé a estudiar teatro. Decidí me interesa meterme a estudiar teatro. Había hecho, durante la facultad me había metido en el grupo de teatro de la facultad. Estuvimos ensayando un montón de tiempo una obra que nunca se hizo. Bien, es una buena experiencia como para... como bautismal. Claro, para foguearse. Sí. No sé cuánto tiempo estuvimos ensayando una obra que nunca llegamos a hacer. Nunca llegamos a reunir la cantidad de actores y actrices necesarios para estrenar, para hacer la obra. Y después durante años no hice nada, hice otras cosas, y en el 2005 empecé a hacer el taller de Febe Chávez en La Plata. Una actriz y docente que tiene un taller de muchos años allá. Y yo creo que esa fue mi experiencia inicial de acercamiento serio al teatro. Unos años después de eso, después yo hice un viaje de meses de mochilero por Sudamérica y volví a vivir a Mar del Plata. Y cuando volví a vivir a Mar del Plata, me inscribí en el taller de teatro de la universidad con Antonio Mónaco y Silvia de Urquía. Y bueno, y ahí yo considero que ese es el espacio. Febe Chávez y Antonio y Silvia, digamos, fueron mis maestros teatrales, digamos, con quienes empecé a formarme y a pensarme también como actor, básicamente. Y en eso de pensarte justamente, ¿qué sentís que recibiste de esos referentes, más allá de la técnica específica de actuación? Yo creo que una de las cosas más importantes es una ética de trabajo, me parece. Antonio, para mí, en ese sentido, Antonio y Silvia fueron porque después de la formación en el taller de teatro, me incorporé al elenco de teatro de la universidad. Primero como asistente de dirección en Bodas de Sangre y después como actor en Claudio y Calígula. Y yo siento que ahí se dio el aprendizaje, obviamente en el taller previo también, pero en la práctica, en el sostenimiento de la práctica cotidiana de la realización, digamos, teatral. Una de las grandes cosas que yo siento que circulaban era una cierta ética de trabajo, una cierta manera de pensar la propia práctica, de sostenerla en términos concretos. Y bueno, básicamente creo que eso. Muchísimas otras cosas más también, en términos de la teatralidad, de acercamiento a una poética, de procesos creativos, de un modo de sistematizar un proceso creativo. Pero algunas de esas cuestiones son por ahí más, no sé si intangibles es la palabra, pero
siento que la ética de trabajo fue clara, digamos. Hay algo y muy es claro fundante también, ¿no? fundante. En cierto modo uno después puede habitar territorios poéticos diversos, puede hasta trabajar con gente que produce de manera muy distinta a uno, pero siente como esa necesidad del basamento ético común. Sí, por ahí es eso, creo que está bueno. Es como lo más transversal, porque después los posicionamientos poéticos o como las zonas de búsqueda pueden ir variando y de hecho van variando. Pero hay algo de la ética de laburo que creo que es transversal y que es una base fundante, digamos, de la práctica teatral. Y después continuó tu búsqueda, asumiste otros roles también y tuviste tu unipersonal, que fue una experiencia también bien interesante. ¿Cómo surgió esa necesidad? Antes de hacer teatro, yo escribo, me gusta escribir y forma parte de la escritura también de mis prácticas y de mis búsquedas. Pero nunca había escrito teatro. En un momento, no sé por qué, siempre le tenía como respeto a la escritura teatral. Uh-huh. Sentía que era difícil, que a mí por lo menos me resultaba muy difícil escribir teatro. Pero en un momento me apareció una idea que sentí que tenía, no sabía qué era, pero que tenía lo que necesitaba, una idea para hacer un texto teatral. Y bueno, la empecé a escribir. Al principio terminó siendo un monólogo, digamos. Lo que me apareció en términos de voz. Yo creo que lo que me enganchó tenía que ver con que yo podía percibir ahí una voz que sostenía a un personaje, que sostenía una entidad. Y que la podía escuchar y que podía, a través de esa voz podía ver una forma de mirar la vida, una forma de confrontar con la situación. Y creo que esa dimensión bien concreta y carnal, digamos, de lo que es un personaje, creo que es lo que me permitió vincular esa escritura con la idea del teatro, como una escritura orientada a la escena. Y al principio quería dirigir ese texto, quería buscar a un actor que hiciera ese unipersonal, y me costó un montón, o sea, no veía muy bien cómo, no sé por qué. Muy bien. Hasta ahí no tenías experiencias de dirección. No tenía experiencia de dirección. Tampoco tenía imágenes tan claras sí tenía la sensación de la voz y esa carnadura de la que hablaba recién, pero no tenía ideas de puesta muy claras. Ni tenía tampoco experiencia en cómo buscar esa zona, ¿no? Ese revestimiento, no sé cómo se llama. Y en un momento... por otras circunstancias o no sé bien por qué, pensé, pero no, lo voy a actuar. Me gustaría actuarlo. Y ahí le propuse a Gonza Brescó, con quien habíamos compartido parte de la formación en el taller con Antonio y con Silvia, y con quien éramos amigos, digamos, y cuya mirada siempre me pareció... me gustó, me interesaba y demás, así que le propuse que me dirigiera. Así como me había costado un montón imaginar, bueno, qué actor podría hacer este texto, en cuanto pensé, no, lo voy a actuar, automáticamente, casi inmediatamente, pensé, se lo quiero proponer a Gonza. Y bueno, sí, y ahí, esa experiencia fue hermosa. Fue también, en cierto modo, un modo de posicionarte dentro del campo teatral, digamos, ¿no? Venías de otras experiencias anteriores, pero se visibilizó mucho también tu rol de actor a partir de este espectáculo. Sí, fue un momento de búsqueda más personal, digamos. Hasta ese momento todos los proyectos en los que había participado estaba como acompañando los procesos creativos, formando parte de los procesos creativos, por supuesto, pero siempre, digamos, era como las decisiones las tomaban otras personas. Me encantaba eso, me parecía genial, me sumaba a esas decisiones y demás,
pero siento que en ese proyecto en particular hubo algo de más amplitud para una búsqueda personal. Yo me encontré con eso, con tener que resolver cosas, que tomar decisiones juntos con Gonza desde otro lugar, y fue de mucho aprendizaje, fue un proyecto de muchísimo aprendizaje. Yo lo quiero mucho, ese proyecto. Y está muy bien. Y la mirada que tenés ahora en perspectiva de ese primer espectador hasta que te formaste en La Plata inicialmente y después en Mar del Plata, de ir probando distintos roles dentro de la teatralidad, ¿cómo ves el teatro marplatense en la actualidad? Hay un teatro, hay muchos teatros conviviendo, esto que decíamos, hay muchas poéticas y una misma ética, o también hay éticas diversas dentro del espectro de lo que se produce en Mar del Plata. Yo no tengo muy claro si hay un teatro marplatense. Me convence más o me gusta más pensarlo en plural. No, un poco lo hemos charlado antes, ¿no? Sí. La idea de identidad teatral, hay algo que no me cierra de la idea de identidad teatral. Creo que hay muchas poéticas, muchas éticas, muchos modos de afrontar la práctica, y creo que hablar de un teatro marplatense buscando una identidad que reúna toda esa heterogeneidad, es como un proyecto medio destinado al fracaso, porque siempre va a haber cosas que queden por fuera o que, digamos, o que tengan más que ver con otras prácticas teatrales que no podríamos llamar marplatenses que con las marplatenses. Entonces es como una arbitrariedad. Lo que sí siento es que hay comunidades teatrales en Mar del Plata. Siento que sí es un campo estallado de gente que hace teatro y que hace muchos teatros, pero que de alguna manera hay lazos afectivos hacia adentro de este campo que es el teatro marplatense. Y creo que eso sí tiene más consistencia que la dimensión poética o que la dimensión, incluso que la dimensión ética, ¿no? Personas que hacen teatro de formas muy diferentes, que hacen diferentes tipos de teatros, que incluso no comparten proyectos, pero sí de alguna manera comparten una cierta afectividad. Entendida afectividad de una manera compleja, no es que somos una comunidad armónica que nos queremos, cariño. Claro, no de cariño, sino que nos afectamos en todos los sentidos. Creo que circula el afecto y circula la afectación, el modo de tocarnos unos a otros, de influirnos de alguna manera, ya sea por proximidades, por afinidades o por distanciamientos, por lo que fuera. No dejan de ser provocaciones. Son provocaciones. Entonces ahí sí encuentro una cierta consistencia, un cierto cuerpo, de lo que se acerca a algo que yo por lo menos creo que se podría llamar el teatro marplatense o el campo teatral marplatense, ¿no? ¿Y como espectador elegís ir hacia esas zonas? Es decir, ¿sos selectivo a la hora de ver el teatro que se produce en Mar del Plata? ¿Sabés que vas buscando ciertas resonancias y otro teatro no lo ves directamente? ¿O sos muy abierto y contemplativo? No, soy muy abierto y contemplativo. No sé, en realidad tengo motivaciones muy diferentes para ver teatro. A ver. A veces elijo ir a ver algo por donde me parece que, es decir, porque intuyo que voy a encontrar un cierto placer en ir a ver eso. O porque me llama la atención, porque me parece que es una propuesta estética que me puede interesar, o porque confío en quienes están haciendo esa obra o ese espectáculo o lo que fuera, y entonces me llama la atención y me acerco porque me da curiosidad qué están haciendo. Y a veces también voy a ver teatro por compromiso. A veces vamos a ver teatro, o por lo menos yo voy a ver teatro porque bueno, hay que ver qué está haciendo. A veces para encontrarme para sorprenderme muy gratamente, a veces para confirmar que bueno, no es lo que me interesa, no me gusta esa propuesta, pero nunca me arrepiento de ir. La verdad es que nunca me arrepiento de ir al teatro.
nunca. Inclusive cuando voy a ver algo que no me gusta, disfruto de ir al teatro, disfruto un montón de ir al teatro. Y veo un poco de todo, entonces también es fluctuante, esa motivación va cambiando, ¿no? Pero me gusta mucho ver teatro, sí, y veo de todo. ¿Y las motivaciones para crear, los deseos, las búsquedas, por dónde van? ¿Qué te mueve a escribir o a aceptar un proyecto actoral o a fantasear con la idea de dirigir? También creo que hay muchas dimensiones que están operando ahí. Creo que una motivación muy fuerte para vincularme con un proyecto teatral es con quiénes. Uh-huh. Casi siempre eso es determinante. Porque hay propuestas de proyectos teatrales que pueden ser interesantes como proyecto, pero si yo no siento que me den ganas de encontrarme con esas personas en el proceso creativo, por lo que fuera, no por un desmerecimiento de esas personas, sino porque siento que por ahí no tenemos tanta afinidad en el modo de trabajar o por lo que fuera. Por más interesante que sea el proyecto, tal vez no me sumo, me resulta más motivador, inclusive a veces implicarme en un proyecto que tal vez no me llama tanto la atención como proyecto, pero sí me dan ganas de juntarme a pasar el tiempo con esas personas, claro, ¿no? Entonces esa es una motivación fuerte. Después, en lo que se refiere a la dimensión más poética, digamos, por lo menos yo siento que en este momento o que el proceso de mi recorrido por la práctica teatral me ha ido acercando a donde yo siento que me encuentro en este momento, que es una cierta curiosidad por los procesos más de experimentación. Por ejemplo, me siento lejos de proyectos, por lo menos en este momento, sí, de proyectos donde el texto es el disparador y uh-huh, buscamos la manera de poner en escena un texto. El ordenador de todo lo que va a acontecer. Eso es lo que es estable y vemos cómo hacemos para ponerle carnadura a esos personajes que ya están uh-huh, de alguna manera resueltos en papel. Esos proyectos no me tientan tanto. Sí me interesa mucho la mezcla de lenguajes, la mezcla de prácticas, de campos. Me interesa... hay algo que yo siento que está, más allá de mi interés personal, siento que está de alguna manera pasando en la teatralidad en general y en Mar del Plata en particular, que son los cruces entre gente gente de la danza con gente del teatro, con gente del audiovisual. Hay algo de ese encuentro de lenguajes y de prácticas que a mí me interesa mucho, que siento que desestabiliza el campo y que abre posibilidades de fuga. Y a mí me interesa ese movimiento. Siento que eso es renovador, que hay algo ahí que trae aire, a mí por lo menos me da mucha curiosidad. Me parece que tiene potencia, que tiene capacidad de conectar con una expectación, de correrse también de la expectación en cuanto a las expectativas que la expectación uh-huh, trae, ¿no? Y entonces... Con el riesgo de defraudar al espectador también. Por supuesto, con el saludable riesgo de defraudar al espectador, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese es un juego que está bueno jugar. ¿Por eso preferís hablar de teatralidad y no de teatro? Digo, sí. En el discurso aparece frecuentemente más la palabra teatralidad como... Sí, porque siento que el teatro, la palabra teatro a mí por lo menos me remite más a una institución. Con todo lo que tiene esa institución, de bueno, de malo, lo que fuera, pero lo siento como algo más... más estabilizado. Más estabilizado, más quieto, más poco problemático en ese sentido y bueno, muerto de alguna manera, ¿no? Uh-huh. En cambio, cuando creo que la palabra teatralidad tiene la posibilidad de hacernos pensar
en el proceso, en el devenir del teatro, en todo caso, en el devenir teatro, pero que también puede implicar devenir otras cosas, ¿no? Y hay algo de esa apertura que a mí me estimula, que me parece que permite el movimiento, que permite encontrar algo, porque si no es repetir, que está bueno repetir, porque creo que es necesario repetir también, que de hecho las variaciones y las fugas se constituyen en variaciones y fugas en relación con un campo repetido, con una repetición. Entonces hay algo de esa estabilidad que es necesario. Por eso digo, no es que deploro el teatro, no, al contrario, amo el teatro. Pero me parece que esa repetición o esa estabilidad tiene sentido en la medida en que pueda dialogar o que pueda abrir campo para búsquedas de variación, ¿no? Por ahí es sentirse que uno está dentro de una línea que tiene una tradición, que tiene un pasado, pero no quedarse pegado a eso ni cargar con la mochila que ciertas estructuras te van imponiendo, ¿no? Esto es teatro, esto deja de serlo, ¿no? Como categorías muy estancas. Totalmente. Creo que en esa, digamos, posicionándose desde ese lugar en relación con las tradiciones y con los recorridos previos, es como además esas tradiciones y recorridos previos pueden ser nutritivos, digamos. Esos recorridos pueden ser nutritivos o esas tradiciones pueden ser nutritivas, ¿no? Que alimenten, que gesten nuevas posibilidades, porque si no es como un camino sin salida. Bueno, en algún momento termina, llega hasta un punto en que terminó. Y en este deseo de experimentar, que es compartido por otros teatristas, por suerte también en nuestro campo, digo, ¿no hay un riesgo de cerrarse, de ser hermético, de quedarse en una cuestión del teatro hecho para teatristas? Yo no creo eso. Yo creo que no. Que de alguna manera siento que esa es una discusión que nos atraviesa, ¿no? Que cada tanto aparece o nos encuentra, ha aparecido además en conversatorios, y yo siento que tenemos yo la emparento un poco a esa discusión con cierto complejo, como si tuviéramos que justificar nuestra práctica encontrándole una utilidad social, como bueno, ¿para qué sirve? Como si nuestra práctica se justificara en la medida en que es capaz de ser retomada con utilidad por un hipotético público que está ansioso de encontrar en el teatro ese instrumento de transformación, supongamos, que el teatro no le da, no es capaz de darle, ¿no? Porque se cierra sobre sí mismo, porque es endogámico y demás. Y yo siento que en todo caso podemos hablar de la ineficacia o de la... Hoy usaste otra palabra que me parecía interesante, la posibilidad de que falle, digamos. No era esa la palabra, pero a veces falla la búsqueda de variación. Sí, a veces falla de defraudar, ¿no? A veces falla la búsqueda de variación. A veces esa búsqueda de variación pierde potencia en la posibilidad de implicar a otros en esa búsqueda de variación, pero creo que eso no es intrínseco a la búsqueda de variación. Creo que en todo caso eso tendrá que ver con el camino elegido para esa variación. Pero me parece que cuando la cosa se reduce a un teatro más convencional, es el teatro abierto al público, el teatro que se abre, el teatro que invita, el teatro que le pone el camino fácil al público, y el teatro más experimental es el teatro que cierra ese camino, que es elitista, que es teatro para teatristas. Yo siento que es una falsa dicotomía, porque además ubica en un lugar muy, creo que parte de una mirada, no siempre voluntaria, pero de una mirada un poco paternalista con el público. Primero, ¿qué es el público? Así como hablamos de los teatros, deberíamos hablar de los públicos. De los públicos, ¿no? Hay de todos los públicos. Y además parte también de considerar esto, que el teatro es un lugar estabilizado, que digamos que se orienta hacia un público
pero como que si fuera inválido o ilegítimo que el teatro se oriente a sí mismo, porque digo, quienes hacemos teatro también somos públicos, o también somos esto, hay teatro para la gente y teatro para los teatristas, ¿no? Y los teatristas no somos la gente, ¿no? El teatro tiene un sentido, yo creo, no solamente por el mensaje y la claridad del mensaje que es capaz de dar, sino tiene un sentido por la práctica que constituye. Hacer teatro es transformador. Yo siento que hacer teatro es transformador. No porque el teatro no necesita inocular un mensaje claro que llegue al público para abrir una conciencia y que eso transforme el mundo. El teatro transforma el mundo porque existe como teatro, incluso si es un teatro hecho dentro de códigos que tal vez les resultan más accesibles a quienes también hacen teatro, ¿no? Pero incluso desconfío también de esa lectura. Digo, los códigos, el teatro es presencia. Yo siento que el teatro es presencia intensificada. Y que en la medida en que consiga constituirse como presencia intensificada, que consiga comunicar esa intensidad de presencia, siento que es accesible a cualquier persona que esté disponible para entrar en contacto con esa intensidad. Esa discusión que en realidad se da mucho en el campo del teatro, más que inclusive creo que en otros campos artísticos, pero que es una discusión que podría trasladarse a la literatura, a la música, al cine, ¿no? Sí, claro. Creo que se da con más frecuencia en el campo del teatro, no sé bien por qué. Tal vez también hay mucha búsqueda de quienes hacemos teatro de la aceptación y nos cuesta sobreponernos mucho a cierto rechazo, cierta indiferencia, cuando nuestros espectáculos, nuestras producciones no se produce el boca a boca, la recomendación. Sí, totalmente. Creo que somos, en general me parece que quienes hacemos teatro, hay algo del hacer teatro que yo creo que nace de un anhelo de ser amados, de un anhelo de ser aceptados, de un anhelo de ser mirados, de ser reconocidos por la mirada del otro. Y entonces muchas veces creo que eso nos lleva inclusive al error de un exceso de condescendencia. De hacer concesiones que no estaríamos dispuestos si no estuviera esa variable en juego, ¿no? Sí, sí. Y me parece que está bueno, está bueno entregarse al teatro que necesitamos, queremos, deseamos, al que podemos hacer, sin preocuparnos tanto por la claridad de eso. Yo creo que eso no necesita ser claro para implicar a otros. Al contrario, muchas veces siento que la opacidad tiene una enorme potencia de implicación. Cuando consigue ser bien conducida, bien resuelta, ¿no? Claro que hay propuestas crípticas en las que yo siento que no hay nada ahí. Pero generalmente son las propuestas en las que tampoco hay una intensidad. Es una pura opacidad, ¿no? Y no hay algo vivo ocurriendo frente a otro. Lo que quiero decir también con esto es que está bueno que nos corramos de la expectativa del entender. Es como si las cosas no valieran si no se entienden. Y yo creo que hay todo un campo enorme del no entender que es sumamente productivo, interesante, inclusivo, ¿no? Si no, bueno, es como hay ciertos códigos, ciertas zonas que son para teatristas, como si eso ya estuviera claro, ¿no? Estos son para teatristas, pero no para otros públicos. ¿Por qué? Pensaba en esto que decías, que es casi la independencia que nos queda de ser teatristas independientes, digamos, ¿no? Ser fieles a nuestras búsquedas, a nuestros deseos, a nuestras dudas, a nuestras incertezas y jugárnosla por eso, ¿no? Que ahora que también las fronteras y las categorías están tan desdibujadas, que no dan cuenta del fenómeno teatral tan complejo y diverso como se da en la actualidad, ¿no? Aún en comunidades como Mar del Plata, que no son las grandes metrópolis de teatro, pero que ya tiene un desarrollo fuerte y potente. Sí, sí, totalmente.
totalmente. Me parece que está bueno emparentarlo con la independencia. Si no, el teatro independiente es independiente ¿de qué? Siempre dependemos de algo, de alguien, de una materialidad, de la presencia de público en los espectáculos. Dependemos de otros y otras que hacen teatro con nosotros. Siempre hay una zona de dependencia. Me parece que está bueno en ese sentido independizarnos de la necesidad de atenernos a ciertos códigos porque se supone que son los códigos inclusivos, los códigos que invitan, los códigos que... Yo creo que la sola existencia de la práctica teatral invita, porque se constituye la práctica teatral en el encuentro con otros que están haciendo también teatro y otros que están expectando teatro, digamos, ¿no? Y me parece que ahí está bueno trabajar desde la incerteza, desde el no saber, desde la búsqueda, compartir la búsqueda. Si no, terminamos demandándonos excesivamente compartir certezas cuando no las tenemos, ¿no? Que me parece que es lo valioso no solo del teatro, del arte en general, del arte y del pensamiento, y como de la filosofía también. Compartir pregunta, compartir búsqueda y pregunta. Y despertar nuevas preguntas también, no buscando tanta respuesta, ¿no? Ni hacia nosotros ni hacia quienes comparten el hecho escénico. Sí, totalmente. ¿Cómo te llevas con la militancia teatral? Tengo una relación compleja con la militancia en general. A ver. No sé, a ver cómo lo... Me cuesta... valoro la militancia, me parece valiosísima la militancia, pero me cuesta encorsetar la militancia en la institucionalidad de la militancia. Creo en la militancia como en la implicación rigurosa, seria y profunda con lo que sea, con un posicionamiento político, con una práctica, con lo que sea. Y en ese sentido valoro un montón y me estimula y me mueve la militancia teatral. Siento que eso a veces choca y entra en conflicto con la institucionalización de la militancia. Que por otro lado me convoca también, integrado en su momento la comisión directiva de ATRA, de la Asociación de Teatristas de la Región Atlántica, y consideré eso como una práctica de militancia teatral. Pero siento que, digamos que la militancia excede ese espacio, ¿no? Me parece valioso de ese espacio lo que tiene de encuentro, de juntarnos para pensar juntos la práctica y para encarar acciones de sostenimiento de esa práctica, acciones que permitan ampliar los márgenes de acción de esa práctica teatral, que permitan posicionarnos frente al Estado y frente a otros actores, frente a sectores privados, digamos, que de alguna manera construyan una entidad, si no una identidad, sí una entidad, ¿no? Hacemos teatro y somos y estamos acá, tenemos necesidades y creemos además en el valor de esa práctica, en el valor social de esa práctica y en la necesidad de atenderla como una necesidad, valga la redundancia, de primer orden, ¿no? Igual que otras, igual que la salud, igual que la educación, igual que... Bueno, el trabajo cultural y el desarrollo cultural de una sociedad me parece que es fundamental en la organización de una sociedad. Y en ese sentido creo que eso es algo que hay que militar, y que está bueno militarlo y que está bueno implicarse y construirlo. ¿Cómo me llevo en términos personales con eso? A veces me he llevado mejor y a veces peor. Eso también puede ser muy agotador. Y yo tengo mi personalidad, corre por mi cuenta, digamos. A veces me siento vulnerable a ciertas maneras de funcionamiento de ese modo de institucionalidad. Y en algún momento eso lo he sufrido un poco. Claro.
Y si bien encontré como muchas más gratificaciones, digamos, que malestares en la militancia y un gran aprendizaje, también hubo momentos que necesité tomar distancia. Como que hay cierta vulnerabilidad a esta distorsión entre lo que se predica, entre el discurso y las formas de practicar también la militancia, ¿no? Totalmente. Creo que es lógico que sea así también, que es lógico que pase, pero que a veces lo que ordena y lo que nos nuclea en algunos espacios es un discurso romantizado, y que después la construcción real de las cosas es más compleja y más difícil. Y hay momentos en que uno tiene la energía, la capacidad, la lucidez para ser productivo en esos espacios, y momentos en que no. Estamos terminando nuestra charla y pensaba como cierre, ¿qué viene por delante ahora inmediatamente? ¿Qué te motiva o qué te tiene ahí pulsando como deseo? Y yo durante la pandemia empecé la maestría en teatro en Tandil y la cursé durante toda la pandemia, y me queda encarar el proceso de tesis. Y tengo ganas de hacer una tesis de realización, digamos, de producción, de abrir un proceso de investigación escénica que pueda servir como trabajo de tesis para terminar la maestría. Así que un poco lo que más me está motivando es eso. Y seguir abriendo como campos de búsqueda. Me interesa mucho la corporalidad, investigar la corporalidad, me interesa la imagen como núcleo de es decir, el vínculo entre la imagen y otras dimensiones u otras esferas de la teatralidad, pero la imagen como núcleo para pensar, para teorizar, pero también para vincularse con la actuación como problema. Es algo que en el laboratorio que coordino he venido investigando. Y un poco esto que hablábamos hace un ratito del cruce de campos, de la hibridación de campos, de lenguajes y demás, en todo ese guiso, digamos, de distintos ingredientes, es lo que más me está motivando. Algo de esa búsqueda es lo que me motiva ahora. Gracias, Santi. Gracias a vos. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto: cartografiasteatrales@gmail.com.